Para calcular la velocidad de los puntos sobre un mecanismo, se utiliza el concepto de centros instantáneos como un método alternativo al método de velocidad relativa. Este enfoque se basa en el hecho de que cualquier eslabón, sin importar la complejidad de su movimiento, parece estar instantáneamente en rotación pura con respecto a un punto determinado. Este punto pivote instantáneo se conoce como centro instantáneo de rotación de un eslabón en particular. La definición de centro instantáneo sería el punto común a dos cuerpos en movimiento plano que tiene la misma velocidad instantánea en cada cuerpo. Puede estar dentro del cuerpo o fuera de él. Las velocidades de los diferentes puntos de un mecanismo también son instantáneas. En ocasiones también se denominan centros o polos. Se requieren dos cuerpos o eslabones para crear un centro instantáneo. Para un mecanismo articulado de 4 o más barras, la fórmula es C igual a N que multiplica N menos 1 entre 2, donde N es el número de eslabones. Por lo tanto, para un mecanismo de 4 barras, vemos que tiene 6 centros instantáneos. El teorema de Kennedy nos dice que si tenemos 3 eslabones sólidos, rígidos, animados de movimiento relativo entre ellos, ya sea que estén o no conectados entre sí, los centros instantáneos de rotación relativos entre los 3 eslabones han de estar alineados. Este teorema es útil para encontrar aquellos centros instantáneos de rotación relativos en un mecanismo que no son de obtención directa. Cuando dos eslabones están conectados por una unión de perno, el centro instantáneo que une los dos eslabones es el punto pivote. El centro instantáneo de dos eslabones en contacto de rodamiento sin deslizamiento se ubica en el punto de contacto. El centro instantáneo de dos eslabones en contacto de deslizamiento en línea recta está en el infinito, en dirección perpendicular a la dirección del deslizamiento. El centro instantáneo de dos eslabones con un contacto de deslizamiento completo se encuentra en algún lado de la línea normal a la dirección del deslizamiento. Algunos centros instantáneos se localizan simplemente examinando el mecanismo. Dichos centros se conocen como centros principales. El procedimiento para determinar los centros instantáneos de un mecanismo sería primero determinar los eslabones que componen el mecanismo. Luego trazamos un círculo y lo dividimos en partes iguales de acuerdo con el número de eslabones. Para este caso tengo 4 eslabones, divido mi círculo en 4 partes iguales donde numero cada punto como el número del eslabón. Y luego ubicamos los centros instantáneos por inspección. Entonces tengo el centro instantáneo que une el eslabón 1 con el eslabón 2, el centro instantáneo que une el eslabón 2 con el eslabón 3, el centro instantáneo que une el eslabón 3 con el eslabón 4 y el centro instantáneo que une el eslabón 4 con el eslabón 1. Para los centros instantáneos que no son obvios de localizar, utilizamos el teorema de Kennedy, que nos dice 3 cuerpos cualesquiera en movimiento plano tendrán exactamente 3 centros instantáneos y que darán en la misma línea recta. El centro instantáneo del eslabón 1 con el eslabón 3 se localiza en la línea recta que une esos 2 eslabones, que sería esta, en la intersección con esta línea recta que está intersectando los 2 eslabones. Para el centro instantáneo que une el eslabón 2 con el eslabón 4, utilizamos el mismo teorema de Kennedy y sería que los 3 centros instantáneos van a estar en línea recta y quedaría el tercer centro instantáneo aquí.
donde se une estas dos líneas. Las dos líneas que están uniendo el eslabón 2 con el eslabón 4.